Buenos días a todos, yo soy José Manuel Ortega, responsable del área de formación y empleo para Comisiones Obreras en Ceuta, y en primer lugar, pues, como por supuesto, daros las gracias. Yo siempre lo digo, que ustedes sois el pilar fundamental, ¿no?, y el medio de transmisión de nuestra lucha, de nuestra manifestación y nuestra reivindicación por la mejora de las condiciones laborales, sociales y económicas de todos los trabajadores. Lo que nos trae hoy aquí es un taller que estamos organizando a través de la Federación de Sanidad e igualmente desde el área de formación, un taller de mediadores en prevención de adicciones. Un taller que se está llevando a cabo en todo el territorio nacional y que, por supuesto, que consideramos que es de tal magnitud lo que se va a tratar, con consecuencias tan devastadoras para la vida de las personas, que por supuesto era necesario que estuviera aquí presente en Ceuta los mejores expertos, por supuesto, que hemos considerado desde el territorio nacional, de la mano de, ahora os presentaré a Vania y a Irene, que ellos vienen de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en Madrid como responsables llevando la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental, pero todo ello también lo hemos querido integrar y coordinar para que se conozca no solamente la realidad nacional, sino la realidad de nuestro entorno, la realidad local, la realidad de nuestra ciudad. Por supuesto, hemos considerado también que tiene que estar presente nuestra compañera perteneciente al Comité de Empresa, Lola Naranjo. Ella es coordinadora del área de prevención. Igualmente trabaja sobre el plan sobre drogas y otras conductas adictivas. Y, por supuesto, como no podemos dejar de lado ya lo que es el trabajo técnico en el centro de trabajo, en el entorno laboral, que es nuestro secretario de Seguridad y Salud Laboral, Antonio Jesús Guerrero de la Torre. Ellas son Vania Vega y Irene Álvarez. Nos expondrán esta tarde en la Biblioteca Adolfo Suárez este taller sobre mediadores en prevención de adicciones, que será de 5 a 8, y mañana continuaremos en el mismo lugar, en la Biblioteca Adolfo Suárez, junto con un compañero que por motivos personales no se ha podido desplazar a nuestra ciudad y lo hará a través de videoconferencia. Este compañero es Jaime González e igualmente pertenece a la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental. Poco más que decir por mi parte en cuanto a la organización y coordinación de este programa, que hemos considerado de vital importancia. Ya la parte fundamental y técnica forma parte de ella, de Vania Vega y Irene Álvarez. Cualquier cosa al respecto de organización y coordinación, por supuesto, a vuestra plena disposición. Me preguntéis lo que quierais y todo lo demás, pues por supuesto, a ellos. Si os parece, os dejo con Vania y con Irene. Gracias. Empiezo yo, dale. Vale, pero giro, ¿no? Vale, bueno, yo voy a hablar un poco más en tema general, luego Irene se centrará más en el sector. Comentaros que Comisiones Obreras lleva trabajando muchos años en el tema de las adicciones en el ámbito laboral. No es un tema nuevo y lo que queremos en Comisiones Obreras, digamos, es trabajar en esas adicciones que existen en el ámbito laboral, que son debidas a riesgos existentes en el ámbito laboral, a condiciones de trabajo. A veces cuando hablamos de adicciones pensamos en alcohol, en cannabis, en cocaína, y decimos, pues es una persona que social, ¿no? Porque socialmente, familiarmente, no, pero hay un ámbito laboral también, un factor laboral que puede hacer que estas personas consuman. Y no solamente hablo de alcohol, cannabis, cocaína, sino también de drogas legales como el tabaco, el alcohol o los medicamentos, porque los medicamentos, que es lo que nos vamos a centrar un poquito en el taller, los medicamentos también pueden producir adicciones. Pensamos que un medicamento es una sustancia que nos ayuda, sí nos ayuda, pero si no nos la tomamos con un control y una prescripción médica, hay medicamentos que consumiéndolos sin ese control pueden llegar a crearnos una dependencia y podemos generar una dependencia. Yo os digo, vale. El taller está enmarcado dentro de lo que sería el Plan Nacional sobre Drogas. Hace unas subvenciones y nosotros solicitamos este tipo de talleres y solicitamos formación para delegados y delegadas para que puedan intervenir y ayudar al resto de trabajadores y trabajadoras.
Como os comentaba, está subvencionado y lo que queremos es sensibilizar a los delegados y primero a los delegados, a nuestros delegados, para que sensibilicen a los compañeros y compañeras, ¿no?, sobre los problemas del consumo de sustancias y concretamente en el ámbito laboral, lo que puede tener una relación directa con esas condiciones de trabajo o con esa organización del trabajo que no es adecuada y puede dañar la salud de los trabajadores y que estos consuman esas sustancias, sean alcohol, cannabis, cocaína, medicamentos, ¿no? Con este taller intentamos dotarles de herramientas, ¿no?, de herramientas para que intervengan en sus puestos de trabajo, en sus empresas, tanto en empresas como en la administración pública, porque si tienen un problema o algún compañero que tiene un problema de adicciones, pues sepan cómo afrontar ese problema. Como ya comentó José, el taller consta de esa parte de conceptos básicos, porque no todo el mundo sabemos lo que es una droga o se sabe lo que es, o consideramos sustancias como el tabaco y el alcohol que no es una droga, y sí lo es. Lo que pasa es que son drogas legales. Y los medicamentos, pues lo mismo, es una droga, pero puede llegar a ser una droga porque nos puede generar una dependencia. Hablaremos de los factores de riesgo psicosociales, de los factores de riesgo en el entorno laboral, y luego aspectos normativos, vigilancia y del modelo de intervención, cómo vamos a dotarles de herramientas a los delegados. Todo ello, como os comentaba, es porque esas condiciones de trabajo dañinas pueden, digamos que, ser las precursoras para el consumo o facilitar el consumo. Por ejemplo, hay evidencia científica que para el consumo de alcohol, condiciones de trabajo en que un trabajador esté solo, trabajando solo, o tenga turno de noche, o pase largas temporadas fuera de su casa, lejos de su familia, puede ser una condición que facilite el consumo de alcohol, que ese trabajador o esa trabajadora consuma alcohol. Y con respecto a los medicamentos, luego Irene se centrará más porque es en la parte sanitaria, en la parte de residencias que hicimos los programas, la ayuda a domicilio, condiciones de, digamos, de riesgos ergonómicas, como pueden ser la manipulación de esas personas, esos abuelos y esas abuelas, levantarlas, moverlas, condiciones psicosociales, Irene os va a hablar más de esa parte, las que teníamos ya antes porque no trabajamos con una máquina. En las residencias trabajan con personas, que son abuelos y abuelas, entonces tenemos una parte psicosocial, una parte de riesgos psicosociales muy importantes, ya no contamos con la pandemia, todo eso se lo dejo a Irene. Todo esto lo enmarcamos dentro de una encuesta que hace el Plan Nacional sobre Drogas, hace una encuesta cada 6 años en el ámbito laboral, donde nos dan datos de consumo para las distintas sustancias y nos las relaciona con esos factores de riesgo que digo, con esos riesgos existentes, tanto ergonómicos como psicosociales. Esta encuesta, la última que tenemos, que es con la que estamos trabajando, es la de 2019-2020, que todavía es anterior a la pandemia, entonces no tiene los datos que luego ampliará Irene con respecto a lo que serían los datos dentro de pandemia y después de pandemia. Nos muestra el consumo de prevalencia de drogas, que realmente, si nosotros comparamos el consumo de sustancias en la población general y en la población laboral, están casi prácticamente al mismo nivel. No es que en el ámbito laboral haya un consumo de sustancias más elevado que lo que consume la población en general o la población que consumimos en general. Vale, en alcohol, en cualquiera de las sustancias. Desde Comisiones Obreras llevamos muchos años trabajando para que las condiciones de trabajo y la organización de trabajo no produzca daños a la salud. Tenemos que resaltar que puede haber un consumo de sustancias, pero cuando ese consumo se vuelve abusivo es cuando nos genera una dependencia y ese es el problema que tenemos que abordar. Nosotros en estos talleres vamos a darles esas herramientas para que las delegadas y los delegados exijan en las empresas evaluaciones de riesgos ergonómicas y psicosociales, que esas evaluaciones sean correctas,
que esas condiciones que se ha visto en esta encuesta que pueden ser dañinas no existan en las empresas y que las valoremos y que se valore, se eliminen, se sustituyan si se pueden sustituir, pero se evalúen y esas medidas preventivas que vienen se apliquen, porque el problema que hemos visto, lo que nos han contado cuando nos comente Irene, las delegadas, es que su trabajo es en unas condiciones de carga de trabajo, de movimientos repetitivos, que da a sentirse mal y por eso consumen, en este caso, medicamentos. Por eso me centro un poquito más en los medicamentos. Vale. Y por último, todo esto nosotros lo queremos englobar dentro de lo que sería el marco de la ley de prevención, porque la ley de prevención es clara. Cuando existe un daño en la salud de un trabajador, el empresario o la administración pública está obligada a eliminar ese daño. Entonces, si nosotros sabemos que hay ciertas condiciones de trabajo o cierta organización, cómo se organiza el trabajo, que puede dañar a esas trabajadoras, pues tenemos que, con la ley de prevención en la mano, nuestros delegados tienen que luchar para que esas condiciones se eliminen y así los trabajadores y las trabajadoras no sigan consumiendo esos medicamentos. Ya la parte... aunque también Irene nos lo va a comentar, normalmente para la parte de medicamentos, la persona tipo que consume medicamentos hipnosedantes, que serían medicamentos para dormir, es una mujer entre 45 y 64 años. Y hay sectores, tenemos sectores en los que estamos representados, que son la mayoría sectores feminizados, con unas condiciones de trabajo, comentará Irene, pero bueno, teníamos, a la vez que teníamos el programa Confederalmente Hablando, quiero decir, el programa en residencias, también teníamos un programa en camareras de piso, que son trabajos con un esfuerzo físico muy grande, con una carga también psicosocial grande, en el que se ve en esta encuesta que se aumentó el consumo de medicamentos hipnosedantes. No tenemos en esta encuesta los medicamentos analgésicos opioides, que son los derivados del opio, que se tomarían para el dolor. La encuesta general ya empieza porque se ha visto que el consumo de esos analgésicos a nivel de población en general es elevado. Entonces, en la población general se ha visto y nos faltaría en la laboral. Pero preveemos que va a haber un consumo alto porque al final estos trabajos físicos conllevan problemas musculoesqueléticos, trastornos musculoesqueléticos y las trabajadoras lo palían de esa manera. Y por último, solo comentar que Comisiones Obreras lleva mucho tiempo trabajando e intentando que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tenga en cuenta lo que sería la diferencia de género, lo que sería meterle perspectiva de género para que se viera las diferencias entre hombres y mujeres con respecto a los distintos riesgos que pueden ser afectados. En el tema de medicamentos lo vemos claro porque la consumidora de medicamentos es la mujer. Cuando miras la encuesta con respecto a otras sustancias, los consumidores de alcohol, de cannabis o de cocaína mayoritariamente son hombres. Entonces, siempre hemos luchado y estamos ahora en esa lucha para que se incluya en la Ley de Prevención la perspectiva de género. Creo que no me he dejado. ¿No te has dejado? No te he comido absolutamente nada. Me he comido algo de lo tuyo. No pasa nada. Bueno. Buenas tardes ya, por la hora. Agradecer al territorio de Ceuta, a Comisiones Obreras de Ceuta, el que podamos estar aquí hablando sobre un problema para la población en general y un problema que se agudiza en aquellas profesiones que se dedican al cuidado. Cuando tenemos acceso a la encuesta Edades, que es la parte del módulo laboral del Plan Nacional sobre drogodependencias, vemos cómo desde el año 2008 ha ido aumentando el consumo de fármacos y psicofármacos de 5,7 voy a hablar de servicios sociales y administración pública, de 5,7 en el año 2008 a 8,6 en el año 2014.
La siguiente encuesta que se hizo fue en el año 2019, previa a la pandemia, 2019-2020, y el consumo llegó a 8,9% de la población trabajadora en este sector. Un sector muy dedicado a los cuidados, con una serie de rasgos que definen ese empleo. Altamente feminizado, con mayoritariamente mujeres con una edad comprendida entre los 45 y 60 años. Y si nos vamos a cuáles son las características de su puesto de trabajo, existe una alta rotación, existen cargas elevadísimas de trabajo, hay una ausencia generalizada de las medidas preventivas de los riesgos ergonómicos, no se adapta el entorno de trabajo, no se adapta a las trabajadoras, porque en este caso la mayoría son trabajadoras, y no se tiene en cuenta cuáles son su situación psicofísica a la hora de realizar el trabajo. Hay ausencia de medios mecánicos y ante esa falta de evaluación y de eliminación del riesgo, la mayor parte de las trabajadoras empiezan a consumir analgésicos. Iniciamos una campaña en el año 2018 después de varios estudios de comisiones obreras en los que se ponía sobre la mesa las tasas de accidentabilidad en el sector, en este caso de las residencias, por lesiones musculoesqueléticas, y además hicimos otro estudio sobre factores psicosociales, porque lo que nos decían las trabajadoras en un inicio es: me puede doler el cuerpo cuando salgo de trabajar, pero termino agotada mentalmente, porque cuando se iban del trabajo les pesaba la persona que se quedaba en el centro. No estamos hablando de máquinas, no estamos hablando de tornillos, son personas que se encuentran en el final de la vida, y estas trabajadoras que tienen una alta carga de trabajo no pueden realizar el trabajo y sus tareas como a ellas les gustaría, y eso les pesa. Empiezan con el consumo de analgésicos para aliviar sus dolores musculares, y terminan consumiendo fármacos y psicofármacos para aliviar la carga mental que supone este tipo de trabajos. Hicimos una serie de grupos de discusión a la vista de los resultados. Nosotros somos un sindicato, actuamos en el centro de trabajo, y este tipo de estudios con módulos laborales nos sirven para situar la realidad con datos contrastables y de manera científica. Hicimos unos grupos de discusión para ver si estos datos que decían las encuestas tenían su reflejo en el discurso de las trabajadoras del sector. Y no es que tuvieran su reflejo, es que aumentaba. Y este era el año 2018. Con esos grupos de discusión y de trabajo se elaboraron unos materiales con una campaña que era automedicarse no es la solución, en el cual sensibilizábamos, informábamos a las trabajadoras de que ante cualquier dolencia acudan a su médico y la medicación que tomen deba ser pautada. Porque en estos sectores se da mucho el compañerismo y el compartir. Compañera, tómate esto que a mí me va muy bien, y entonces hay un pequeño trapicheo, como son medicamentos, bueno, pues ese trapicheo de medicamentos que parece que son inocuos. Bueno, pues la ingesta de medicamentos, si no está pautada por un facultativo, por un especialista, puede traer consecuencias a la salud y puede derivar en otro tipo de adicciones. Hicimos ruedas de prensa, jornadas de sensibilización a lo largo de todo el territorio. Nos quedaba por venir Ceuta y Melilla. Así que iniciamos hoy aquí y el jueves terminamos en Melilla exponiendo, porque lo que queremos es que las trabajadoras sean conscientes, las trabajadoras y nuestras delegadas, las delegadas de comisiones obreras, sean conscientes de que una falta de medidas preventivas en los centros de trabajo no solamente tienen consecuencias en su salud en forma de lesiones, sino que pueden conllevar adicciones mucho mayores y de las cuales sea difícil salir por los problemas que causa. Tengamos en cuenta que pasamos 1/3 de nuestra vida en el trabajo, con lo cual hay factores en la empresa que hacen que nuestra salud empeore.
En eso estamos, en mejorar la salud de las trabajadoras a través del conocimiento, en aportarles herramientas preventivas para que puedan ser usadas y con ello contribuir a la disminución del consumo de fármacos y psicofármacos con causa exclusivamente laboral. Recordar que España es el primer país en el consumo de fármacos y psicofármacos y probablemente una de sus causas sean las malas condiciones que existen en los centros de trabajo. Por mi parte, nada más, las preguntas que deseéis y aquí estamos. ¿Qué herramientas, por ejemplo, se podrían enseñar para prevenir algún ejemplo así más práctico para hacernos una idea de cómo funciona? Para nosotros, nuestra base como herramienta es la legal y es exigir el cumplimiento estricto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si se detecta que hay un riesgo, ese riesgo debe ser eliminado. Si vamos a los factores ergonómicos, o sea, si cogemos el riesgo de lesión musculoesquelética, no podemos aceptar que no se trabaje en parejas para levantar a determinados usuarios con unas condiciones físicas. Se deben exigir medios mecánicos para que este trabajo pueda desarrollarse sin que las trabajadoras sufran ninguna lesión. Pero también es necesario una ratio adecuada de personal que garantice, si nos centramos en el ámbito de la dependencia, que es una de las partes de las que vamos a hablar. Se debe establecer una ratio que garantice el adecuado cuidado de las personas usuarias que están en los centros residenciales, en la ayuda a domicilio, en los centros de día, porque eso va a aliviar la carga de trabajo que tengan las compañeras, que puedan dedicar más tiempo a sus usuarios, dar un servicio de calidad, que es un derecho reconocido en la Ley de Atención a la Dependencia y que conlleva una mejora en su empleo. Y ahí, para nosotros la fundamental y la principal es, con la Ley de Prevención de Riesgos en la mano, exigir evaluaciones de riesgo bien hechas, que atiendan a la realidad del puesto de trabajo y que se evalúen todos y cada uno de los riesgos presentes en el centro. No vale con tener una evaluación que solo marque riesgo físico y de seguridad. Aquí hay que hablar de todos y cada uno de los riesgos. Las evaluaciones de riesgo psicosocial es la mejor forma de intervenir en la organización del tiempo de trabajo y también debemos exigir que estén estas evaluaciones hechas. Añadiría también esta parte que hacemos sensibilizadora, porque al final tenemos una idea, ¿no? Como personas que somos, tenemos una idea con respecto a las adicciones, a las sustancias, a lo que es una droga. Uno considera una cosa droga y otro no. Las hay legales, las hay ilegales. Entonces, ese conocimiento que nosotros a lo largo de esos encuentros, esos grupos de trabajo en el que se les decía a esas trabajadoras, ¿qué medicamentos tenéis? Vamos a ver qué tenéis, qué no tenéis, qué tal. Ese conocimiento que a esas delegadas han transmitido a las trabajadoras, yo creo que es muy importante, aparte que luego nuestras delegadas como representantes de los trabajadores, como delegadas de prevención, tienen ese trabajo que dice Irene con respecto a ese cambio de condiciones cuando son dañinas, porque según estabas hablando, me estaba acordando, lo que hemos visto es que en este caso, por ejemplo, de las residencias y de las cámaras de piso, el medicamento, la pastilla, se utilizaba como medida preventiva. Es decir, yo para poder ir a trabajar, no te doy una ayuda mecánica, yo para trabajadora, para poder ir a trabajar me levanto todos los días y me tomo mi pastilla para poder ir a trabajar. Y me duele, me tomo mi pastilla, pero como me sigue doliendo y tengo que dormir, me tomo mi nosedante para poder dormir. Entonces, al final, era hacerles ver a ellas que como delegadas de prevención tienen un montón de trabajo porque las empresas y la administración pública no cumple esa ley de prevención, si no, no tendrían tanto trabajo. Pero abrirles los ojos de vamos a dejar esa medida preventiva, la pastilla, y vamos a empezar a exigir esas evaluaciones que se hagan y que esas medidas que salen se realicen
y si son factibles, porque las medidas preventivas que te pueden salir en una evaluación de riesgos se pueden aplicar en X empresas y en otras no. Entonces, una parte de primera de sensibilizadora, formativa, y ya no solo nosotros, al final es nuestra parte como sindicato, digamos que sensibilizamos y formamos a nuestros delegados, a los trabajadores, pero hay una parte que debería quedar ahí de sensibilizar y formar a los empresarios y empresarias y a la administración pública de este país para que realice esas evaluaciones de riesgos, sean las medidas preventivas y cambiemos esas condiciones de trabajo dañinas. ¿Hay que añadir algo más? Quería añadir una cosa. Es muy importante y esto se ve cuando se hacen grupos de discusión con trabajadoras, el pasar de lo individual a lo colectivo. Ahora, claro, ahora ya se habla mucho de salud mental, pero en el año antes de la pandemia, prepandemia, los consumos eran completamente individuales. Incluso avergonzaban a la persona porque era débil, porque necesitaba tomar una pastilla para poder llevar el día. El reconocerse, el que las trabajadoras se reconozcan entre sus compañeras como consumidoras también de fármacos y que ellas, sin dar excesivas pistas, reconozcan que sus consumos están basados en las condiciones de trabajo, es algo que a ellas les hace despertar y les hace interiorizar un discurso sobre la prevención. Y eso es muy importante, ese pasar de lo individual a lo colectivo en el consumo. Si se dan unas tasas de consumo tan alto en un colectivo tan centrado, es porque algo está fallando. Y si algo está fallando, vamos a entrar a por ello. Hemos hablado de alcohol, de cocaína, de medicamentos, pero por ejemplo hemos tenido encuentros en los que, voy a decir, las nuevas generaciones de trabajadoras nos hablaban de que las nuevas generaciones, las delegadas jóvenes, hablaban de que las nuevas generaciones de trabajadoras jóvenes consumían bebidas energéticas. Las bebidas energéticas, porque ahí está, se me ha olvidado también mencionar, estoy intentando mencionarlas todas, las legales, las ilegales, se me ha olvidado también que la cafeína también es una sustancia que puede generar adicción, es una droga, al final la definición de droga es una sustancia que te puede generar adicción. Entonces las nuevas generaciones de trabajadoras de las residencias y de los hoteles, de los camareras de piso, desayunaban con bebida energética, no voy a decir la marca, en el descanso se tomaban otra bebida energética de las grandes y las delegadas nos decían, gracias a lo que nos habéis dicho, hemos empezado y hemos conseguido que ya no lleven esa bebida energética para el trabajo, que es algo pequeñito, pero significativo, porque al final la bebida energética también te produce. De hecho, el Plan Nacional, no a nivel laboral, pero a nivel de jóvenes, sí que tiene unas campañas porque ha visto que hay unos consumos en jóvenes muy elevados de bebidas energéticas. Yo quería preguntaros si disponéis de algún dato de Ceuta y si es así, si los porcentajes son similares y los perfiles que mencionáis son similares también a otras palabras aquí. ¿O qué diferencias hay en todo caso sobre las trabajadoras de Ceuta con respecto a este punto con respecto a la península? Yo creo que no están desagregados al nivel. El módulo laboral de la encuesta de edades no llega a desagregarse por comunidades y por sectores. Entonces, no disponemos de los datos de aquí de Ceuta. Pero cuando las condiciones laborales son similares, los consumos son similares. De todas formas, en este sentido, nuestra compañera de aquí en Ceuta, Lola Naranjo, que trabaja para el Plan sobre Drogas y Conductas Adictivas, os podrá especificar más en concreto cuáles son los factores que se suelen dar aquí en Ceuta. Ese control lo lleva porque además es coordinadora del área de prevención y trabaja para nosotros, para la ciudad. ¿Las jornadas están orientadas a delegados sindicales o a profesionales de psicología o a quién concretamente? A delegados de prevención, delegadas y trabajadores de distintos sectores de la administración pública o de las residencias.
Pero bueno, al final nuestra intención, o sea, está dirigido a ellos, pero nuestra intención es llegar a cuanta más gente mejor, o sea, la población trabajadora en general, pero las herramientas que se dan están muy dirigidas a nuestros delegados, a la representación que comisiones tienen en sus centros de trabajo. Porque al final es donde nosotros o nuestros delegados donde pueden actuar, como comentaba, digamos que el consumo de una sustancia o el abuso. Consumir, podemos consumir café, té, tabaco, voy a quedarme en las 4 legales. Digamos que tiene distintos factores, ¿no? Entonces, nosotros donde podemos intervenir es en la parte del ámbito laboral. Podemos sensibilizar, que esta parte de sensibilización para lo que es la parte personal hacia el consumo, pero claro, en la parte social y en los distintos factores que pueden afectar a ese consumo global, no. Entonces, por eso lo centramos más en lo que sería el ámbito laboral.